buenos días. Hoy es viernes 23 de diciembre y la enseñanza es en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo de el 1 al 17, bueno, 18. Hemos de leerlo y dice la escritura. Antes vamos a orar. Padre Santo, nuevamente oramos y damos las gracias por un día más de vida que nos permites, por tu bondad, tu misericordia y por tu presencia. Gracias, te pedimos perdón de pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a purificarnos, a santificarnos y ser dignos delante de tu presencia. Sea tu bendición desde los bebés, tu bendición en Israel, tu pueblo escogido en nuestro México. Sea tu bendición en quienes no te conocen y en quienes necesitamos superarnos, crecer en fe. Obra pues en quienes no tienen un lugar, les falta trabajo, hay enfermedad, haya pruebas. Todo en tu nombre lo pedimos de Yeshua, llamado el Cristo. Amén. Bueno, está basada en este capítulo 1 de Juan y el título es El Verbo de Dios. Dice así en Juan 1 en adelante: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado del Eterno, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Señor Yeshua HaMashiach. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado y lo da a conocer. Bueno, de acuerdo al título, el Verbo de Dios. Verbo logos del griego y significa la voz, la palabra, el que habla, el que envía de su soplo, convertido en todos los idiomas y dialectos que puedan existir en el mundo y en todos los universos, para en la declaración escrita, confesión de fe que se convierte, y el hecho que es una realidad de que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y que está desde el principio. Ahí habla de la eternidad. Decimos siempre
eternidad sin límites, el verbo antes del principio y después del fin, que no se puede medir, cuadrar, limitar. Él es único, llamado el Shaddai, el verbo Shaddai, el Todopoderoso. Bueno, ¿qué es lo que enseña que Él es el verbo? Dice que en el principio era con Dios. Ya hablamos de esta eternidad, del principio, de principios que solamente Él tiene. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él y que de la nada Él hace todo, la creación. Él es el Borolián, que significa creador del universo. Pues bien, en esta creación Él creó al mundo y de alguna manera se pierde, se pervierte. Entonces, viene la declaración, una más. Este verbo, dice la Escritura en el verso número 4, que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Bueno, está hablando de que Él tiene el espíritu de la vida y que este espíritu de vida daba luz a los hombres para sacarlos de toda tiniebla, porque lo dice el verso 5, que esta luz de este verbo, de que da la vida, resplandece contra las tinieblas, de los malignos, el mal, ilumina, alumbra y quita toda tiniebla, toda oscuridad, toda penumbra, y empieza a dar una vida de luz y empieza a dar una real y verdadera vida, porque el principio de su existencia está en el principio de nuestra fe, que se hace realidad y va creciendo. Entonces las tinieblas ya no van a prevalecer, a dominarnos, a controlarnos. Y luego habla de que todo esto lo da por testimonio. El verbo que provoca un testimonio, dice aquí un hombre llamado Juan, un profeta, que empieza a dar testimonio de este verbo. Y dice que en ese testimonio, dice que testimonio de luz para que todos creyesen en Él. El testimonio de luz se llama fe, que se genera en nosotros en cuanto empezamos a aceptar su existencia y se va generando en una presencia. Y esa luz que Él vino a dar al mundo, que no todo el mundo le recibe y que no todos los suyos también no lo estaban recibiendo, suyos que ya conocían que venía, que quién era y qué iba a hacer. Pero en esa fe y en esa falta de una madurez espiritual, dice, algunos no la recibieron. Bueno, no aceptaron al verbo como tal solamente, y aquí es donde viene de su misericordia. Este Juan, que hablaba de todo esto, dice, bueno, yo no soy la luz, en la luz verdadera llega todo hombre y llega al mundo, y a los que no quieren ni aún recibirlo, porque no lo deciden. Dice, en Él estaba, el mundo fue creado por Él. Ya ve que se habló del Creador, que Él crea de la nada, así aparece, porque su espíritu sopla, se movía sobre la faz de las aguas, creó la tierra, los cielos, y vino toda una creación maravillosa de los universos, de los espacios, de la naturaleza, de los animales y de todo ser viviente que podamos entender y que podamos no entender inclusive. El hecho es que dice que entonces Él llega al mundo, que vino a los suyos y que unos que sí le recibieron, que sí creyeron en su nombre, les da potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados, o sea, solamente de hombre, y la mujer concibe, el hombre es el que engendra, el hombre provee, la mujer es la que recibe. Así Dios, por medio de su Hijo, con esa luz, con ese principio de creación, con ese testimonio de la luz de lo que Él es,
el verbo, dice la Escritura, en el verso número 14, se hizo carne para habitar entre nosotros y con nosotros. Este estará vivir para permanecer, porque es el único del Padre, para darnos de su gracia y de su verdad, así dice, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, cuando leemos entonces que la palabra, el logos, la declaración, el Espíritu que habla, se hace carne. Dice, Él era el que estaba con Dios, Él era con Dios unido en esta existencia, y dice que tiene toda la plenitud ya baja en carne, como dice Filipenses, que se despoja a sí mismo hasta hacerse hombre, obediente hasta la muerte, obediente hasta la cruz, para identificarse, para que pudiéramos entenderlo. Bueno, desde ese tiempo y en este tiempo, Él viene a habitar. Tenemos que dar ese espacio para que Él viva. Somos un templo donde Él viene a habitar, donde ya está habitando, si ya le recibiste por medio del Espíritu Santo. Pero hay que revalidar la fe, hay que renovarla, restituirla, restaurarla, para poder nosotros entender este principio tan hermoso, tan bonito. Y dice que se hizo carne, pero para que veamos la gloria del Padre a través de Él, porque Él tenía la plenitud de su deidad. Y que esa gloria nos lleva a una vida de gracia, a una vida de verdad. Bueno, Juan dice, esto es de que yo estaba hablando. Dice, y hay que tomar gracia sobre gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Gracia significa el don maravilloso, el regalo que recibe la persona gratis, el regalo que solamente se puede recibir por medio de el Padre que envía al Hijo. Y esa gracia del Padre sobre la gracia del Hijo llega a nuestras vidas para tener la gracia del perdón, de la salvación, de la presencia de Él en cada uno de nosotros. Por esto, siendo el verbo, se hace carne. Repetimos Filipenses, que no se aferró a su deidad, se despojó a sí mismo. Y es el mismo caso acá, que se despoja a sí mismo, baja como el verbo y ahora todavía encarnado, para poder nosotros ver la gloria de la salvación, la gloria del perdón, la gloria de la vida nueva, la gloria de la vida eterna, la gloria de poder amarle, de poder adorarle, reconocerlo, declararlo, confesarlo, compartirlo, porque de esa gloria y de esa gracia nos lleva al camino, el verdadero y único camino, el sendero de paz, aunque también en un sendero en el cual, en el esfuerzo de vivir y esforzarnos, hemos de seguir ya como el verbo en nuestra conciencia, pero como el encarnado en nuestra carne, para ser engendrados no solo de padres físicos, sino del Padre espiritual, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Yahshua, el Cristo así llamado, llega a nuestras vidas y el Verbo se encarna también en nosotros. Qué bueno, qué bonito, porque entonces esa luz que recibimos, que es su gloria y que es su presencia, nos liberta, como dice aquí la palabra, que Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Ya las tinieblas se ven derrotadas, se ven débiles, ya no tienen la fuerza de lo pesado de la oscuridad. Ahora está la luz que prevalece, que ha vencido a toda esa vida que no tenía la luz y que ahora nosotros tenemos. Pues bien, todo esto es muy profundo y que se necesitaría muchos días, muchos meses y hasta años tal vez para llegar a una profundidad tan grande. Pero en lo natural, en la sencillez de que Él llega a nuestras vidas,
Por eso dice un hombre que fue enviado para dar testimonio de él. Así, a ese nivel humano es entendible y es comprensible que él vino a sufrir y a llevar todos los dolores que nos correspondían a nosotros por la vida que hemos llevado. Por eso es que se da entonces el milagro de la luz, se da el milagro del Yeshua encarnado en nuestras almas y dice la Escritura, ¿verdad? En un momento dado que vino a habitar, es a vivir. Bueno, estamos viviendo en un mundo tal vez con personas que estamos cayendo o se puede caer como ellos son, y las influencias del mundo, de la carne, de las modas, del demonio, de prácticas, qué sé yo, ya tantas cosas que hay, pero Él viene a habitar. Tomemos esta presencia de Él. Él viene a estar con nosotros para que nosotros estemos con Él. Y aquí lo dice, ahora sí, engendrados, nacidos del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Yeshua. Es pues que vamos a vivir con esa gracia, vamos a vivir con esa verdad y vamos a permitir que Él viva con nosotros, abriendo nuestro corazón y diciéndole, creo que tú eres el Dios de los increíbles, de los imposibles, y que ahora yo reconozco que en carne moriste en una cruz que representa la maldición y el pecado de todos los mundos, los universos y de donde se esté, y que Él nos limpia. Yo te recibo en mi corazón, el Verbo encarnado, y te recibo con toda mi alma y pidiendo el perdón de los pecados. Entra en mi vida, Señor Yeshua. Tómame, soy tuyo. Sea tu gloria, tu gracia, tu verdad y tu resplandor que nos lleve a tu reino en esta tierra y más allá de nuestra tierra y ahí en tu lugar. Gracias, Señor. Ayúdame y pueda yo seguir adelante en esta vida, porque ya te he recibido en mi corazón y ya no hay tinieblas, porque la luz ha resplandecido en mi vida. Bueno, haz esta oración, confiésala con tu corazón, habla con tu alma y hazlo con toda tu entrega y tendrás esta vida eterna, esta vida que solamente te da el Verbo encarnado en Yeshua, llamado el Cristo, para vivir en gracia sobre gracia, para vivir en su verdad y caminar con la presencia de su Espíritu Santo. Haz la oración todas las veces que puedas y tienes ya la grande bendición que nadie puede dar, así dijimos en el principio, porque así me enseña la palabra, y que es el único que ha muerto y ha resucitado para pertenecer al Verbo encarnado. A Él es la gloria. Entonces, por nuestra parte, te damos el abrazo, te enviamos el amor del Eterno a través de su Espíritu Santo, que Él lo hace en sí, y que nosotros te bendecimos, deseándote Shalom y Brajá, paz y bendiciones.